Amigos de YouTube, aquí estamos en otra entrega más donde abordamos la situación de la República Dominicana y el vecino país de Haití, donde siempre hay noticias y sobre todo debemos de tratarla con la profesionalidad que lo hace Vargas Vila Riverón. ¿Cómo te sientes, hermano? Saludos, hermano Peguero, encantado de estar aquí como siempre. Gracias, de verdad. Y el mundo. Qué bueno. Tenemos varias situaciones a tratar en lo concerniente al tema de Haití. Y lo primero que es preguntarte acerca del canal que se está haciendo acerca del río Masacre, con las aguas del río Masacre, y qué te ha parecido también la posición de Claude Joseph sobre que ellos lo van a hacer como quiera. Bueno, Claude Joseph, que es el hombre que están utilizando, es una especie de instrumento que están utilizando algunos sectores de la oligarquía y sectores de poder en Haití para mantener ese enfrentamiento y la diatriba con la República Dominicana. Volvió recientemente a atacarnos, a decir que la República Dominicana pues no tiene la facultad para suspender la construcción de este canal que ellos están pretendiendo seguir. Que debo revelar aquí, recibí la información de que 4 días antes del asesinato del presidente Jovenel Moïse, él había ordenado que se suspendiera el desarrollo de los trabajos de la construcción de este canal. Y aún así, como quiera, entonces ahora se están retomando sin el debido cuidado, sin la debida asistencia técnica. ¿O qué reporte tú tienes concernientes a ese tema? Que pretenden retomarlo en las mismas condiciones en que lo estaban desarrollando desde el principio, sin estudio de factibilidad, sin manejo técnico, sin las mediciones que hay que hacer para ver la cantidad de metros de agua que va a emanar este canal de riego. Y Claude Joseph ha insistido en que esto debe seguir porque, según él, va a irrigar más de 3.000 hectáreas de terrenos en la parte norte de Haití. Pero eso parece una falacia, eso es una vulgar mentira, porque si la producción agrícola en Haití y principalmente en la zona norte es tan limitada, dadas las condiciones territoriales que ellos tienen, ahí se cae este discurso, este alegato de que va a ser para irrigar cultivos, sino más bien para satisfacer a intereses personales del propio canciller Claude Joseph y de otros sectores a los cuales él está siguiendo el juego, y están buscando afectar esta fuente acuífera. Aunque él diga que no se va a afectar la producción agrícola en la parte dominicana, en la zona norte de la frontera, se ve impactada, porque hay alrededor de 5.000 tareas de terrenos de vocación agrícola, que se produce arroz, se producen plátanos, guineos, sirven para mantener a los ganados en la parte baja, en los sectores del Coco, de Sánchez, de La Vigía, estoy hablando del lado dominicano, sí, se ven impactados con esto. Entonces, él insiste en pedir al primer ministro Ariel Henry de que se retome esta construcción de este canal de manera unilateral. Y recientemente, luego de que él enviara esta carta y la hiciera pública, hay militares que fueron enviados a la zona donde se está construyendo el canal. Ha sido militarizada esta zona de Ferie, circundante con el área de La Vigía y otras zonas. Para evitar que no se entorpezca en ningún momento entonces su avance. Aparentemente esto es lo que se está buscando. Pero se ha dicho también, y quiero que tú, bajo el conocimiento que tienes sobre el tema, de que hay otros intereses con ese canal, y ya tú has indicado que no necesariamente tiene que ver con la agricultura, sino que también se habla de la posibilidad de que en Haití se pueda extraer oro a raíz de esa agua que se reciba de ahí. ¿Qué reportes tú tienes? Ese es otro elemento, pero la mayor parte de las minerías, de las minas de oro en Haití no están ubicadas por la zona norte. Según nuestros reportes, los informes que nosotros recibimos, es que están en la parte sur, suroeste y oeste, no en la parte norte por donde se está pretendiendo construir este canal de riego. Inclusive, cuando usted va, nosotros que hemos recorrido Haití, en la zona de lo que tiene que ver con Juana Méndez, por donde se está construyendo el canal, hasta Cabo Haitiano, son zonas muy llanas.
O sea, muy pocas montañas. Muy pocas montañas. Entonces, por ahí yo descarto que existan minas de oro y que la finalidad esencial de ese canal sea para facilitar esa extracción de esos minerales. Se habla también del lado haitiano, que la República Dominicana ha construido más de 3 canales también y que no le debe afectar el hecho de que ellos también tengan su propio. Pero se ha hecho con el criterio técnico y el rigor científico que amerita. Y con la venia de el otro lado, de la otra parte, y respetando el Tratado de Frontera de 1929 y su delimitación de ratificación de 1936. Si ellos lo hubiesen hecho de esa manera, incluso República Dominicana pudo haberle dado hasta asistencia técnica, porque aquí tenemos muy buenos técnicos en materia medioambiental, en materia de suelo y en materia de recursos hídricos, pero hacerlo como se inició y como ellos han insistido en seguir esta construcción de esta obra de manera unilateral y sin escuchar, sin ponderar, sin discutir, sin consensuar, eso es lo que mayormente se ha criticado. O sea, atento a ellos porque quieren imponerse a la mala, a la fuerza, y respetando y violando todos estos tipos de tratados que tenemos. Aquí no se ha respetado ninguno de los tratados prácticamente que se han firmado entre ambos países. Sí. Desde el tratado, por ejemplo, de Nimega, que fue antes del tratado de Ryswick, después fue el de Ryswick, luego vino el de Aranjuez y luego el de Basilea, que fueron entre Francia y España. Sí. El primero de estos fue para donde ambas potencias aceptaban que había una división territorial, donde una parte le pertenecía a Francia, en este caso la parte sur o oeste, y en este caso la parte norte, perdón, que era la parte de Haití, y la parte norte, la parte este, perdón, que es la de Santo Domingo, que le pertenecía a España. Desde esos tratados, se podría decir que después de esos acuerdos que hemos establecido, ya cuando se constituyó Haití, que se constituyó República Dominicana y que se comenzaron a hacer estos convenios, la mayoría no se han respetado por parte del Estado haitiano. Del Estado. ¿Y dónde está el canciller dominicano? ¿Tú tienes alguna referencia de qué está haciendo? ¿Cuál es su posición? Porque hemos visto que él se ha expresado en torno a lo que acontece en Nicaragua, pero es muy tímido cuando se trata de Haití. Él no ha salido a responder las declaraciones que dio en la víspera el canciller o su homólogo haitiano, Claude Joseph. Debió responder el canciller dominicano, darle una respuesta contundente como hombre que está para dar seguimiento a la política, al tema diplomático. Exacto, a la política exterior de la República Dominicana. Vimos al presidente Luis Abinader que se le preguntó al respecto. Él restó importancia a estas aseveraciones que había hecho Claude Joseph, pero ciertamente entendemos nosotros que nuestro ministro de Relaciones Exteriores, el señor Roberto Álvarez, debió fijar una posición respondiendo o enviar una nota de protesta, si se quiere, por la vía diplomática a su par haitiano, Claude Joseph. Claro, porque tiene que salir en defensa también de los intereses, y en este caso de esos residentes, que una vez este canal entonces entre en ejecución, pudiera afectar la agricultura y el desempeño normal de un ecosistema que no tenía este caudal que va a salir hacia el exterior sin la evaluación necesaria ni la rigurosidad que garanticen que entonces que el río no se va a secar mucho más rápido. Exactamente, pero incluso el propio canciller Roberto Álvarez, junto a una comisión de técnicos medioambientales y expertos en recursos hídricos, estuvieron por allá, por la zona donde se construye este canal de riego, por la parte norte de la República Dominicana, y palparon de primera mano cómo se estaba haciendo esto. Y recuerdo que él incluso dio unas declaraciones donde decía que esta construcción se estaba desarrollando de manera irregular, no solamente porque no consultaron o no buscaron la venia y el consenso de la República Dominicana en el marco de esos acuerdos o los tratados fronterizos que tenemos, sino también porque no se estaba aplicando ningún rigor en materia de respeto y de cuidado y de garantías hídricas y medioambientales. Sí. Hacia la República Dominicana y hacia esa fuente acuífera. No es verdad que el río Masacre, que nace en la loma Pico de Gallo, nace en territorio dominicano, y que llegue a partes haitianas y todo eso, eso es otro asunto.
Pero de ahí a alegar, a argumentar de que este río de 55 kilómetros de longitud nace en territorio haitiano, No esto es esto es falso. O sea, nace en las montañas de la República Dominicana, en la parte norte del país. Así mismo es. Hay otro detalle y es que hemos observado cómo a raíz de esta tensión que estamos viviendo entre los dos países y sobre todo porque la República Dominicana está adoptando medidas para que se cumpla la ley migratoria. Justamente hoy estaba reseñando el periódico Diario Libre que el presidente de la República Dominicana está adoptando nuevas medidas de seguridad que incluyen verificar dispositivos antiexplosivos. Esto obedece a algún informe de posibles ataques o algo que pueda perpetrarse desde Haití, o si obedece también al hecho de que la justicia dominicana en este instante está encauzando acciones en contra de militares en nuestro territorio. Mira, es una pregunta interesante, aunque no manejo mucho este tema de la seguridad del presidente, porque para eso está el Cuerpo de Seguridad Presidencial, el CUSEP, que lo dirige el mayor general Celin Rubio Terrero. Aunque no se ha dicho, y dudo que lo vayan a decir, porque se está disponiendo estos nuevos elementos para manejar la seguridad del presidente de la República, su equipo y toda su familia. Aunque nosotros no descartamos que eso tenga que ver. Obviamente la seguridad de un presidente tiene que estar revestida de muchos elementos que garanticen esa seguridad del primer mandatario de una nación. Mientras tanto, nosotros vemos que en Haití sigue el desafío, sigue el crecimiento, sigue la ola delincuencial, la ola el auge de las bandas, sigue creciendo, se siguen produciendo nuevos secuestros a la luz de los ojos del mundo, y esto sigue preocupando. O sea que también eso podría ser algunos elementos en torno a todo esto que se está viendo en la actualidad. Y hablando de secuestros, vimos cómo el domingo se informó sobre la liberación de 2 misioneros norteamericanos, y también obtuvimos una buena noticia la semana pasada, donde los camioneros que también estaban bajo secuestro fueron también liberados y que ya se encuentran en suelo dominicano. ¿Qué otra información adicional tienes en lo concerniente a esos misioneros y cómo se irá dando también esa fase de liberación, si es que se tiene prevista que se haga? La información que nosotros recibimos desde la capital Puerto Príncipe es que esta liberación de esos 2 misioneros, cuyos nombres no han sido revelados, ni siquiera el lugar donde lo tienen para resguardarlo, es lo que ha dicho la Asociación de Ayuda o Ministerios Cristianos, que tiene su sede en Ohio. Pero nosotros nos enteramos de que esto se hizo bajo un acuerdo de negociación con el gobierno interino del primer ministro Ariel Henry, y que se espera que continúe la liberación de los demás que están en poder de la banda 400 Mawozo. Sin embargo, el primer ministro Ariel Henry, cuando se le ha cuestionado al respecto, él dice que no, él lo niega. Él afirma y reafirma de que no va a negociar con delincuentes, que estos siguen siendo delincuentes, pulgares, pandilleros, y que lo seguirán enfrentando. También nosotros nos hemos enterado que el director de la policía actual, Franz Helve, de Haití, está jugando un papel preponderante en todo esto, que él es una de las personas que supuestamente estaría negociando directamente este proceso de liberación con los pandilleros 400 Mawozo, para garantizar que puedan ser liberados sanos y salvos. Porque después que fue el subsecretario de Estado norteamericano Todd Robinson, hace alrededor de 2 semanas a Haití, es que se está produciendo esta liberación de estos pandilleros, de estos misioneros. Y sobre todo después que dijeron que abiertamente que no iba a existir una intervención directa de los Estados Unidos en Haití. ¿Qué te parece ese punto de vista? Nosotros lo hemos dicho y lo hemos reiterado, que es un acto de irresponsabilidad por parte de la comunidad internacional y de un país, de una potencia, de un imperio que tiene un grado de responsabilidad y de compromiso frente a la realidad de Haití. ¿Qué fue a hacer el subsecretario norteamericano Todd Robinson?
no fue a rezar, no fue solamente a hablar. Algo él hizo. Algo prometió. Algo prometió. O sea, entonces pienso que esta liberación es parte de un juego de negociación que se están buscando cómo llegar a este punto, a este nivel, aunque nosotros no descartamos que en algún momento se pueda producir esa intervención. No vamos a decir solo de los Estados Unidos, sino consensuado y apoyado por organismos internacionales, que son los que tienen que tener la voz cantante frente a la situación de Haití. Porque la ONU, ¿qué ha hecho la ONU en Haití? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Ha sido un fracaso en todo este tiempo que tienen ahí. Incluso tienen una comisión que fue ampliado su tiempo de permanencia durante 9 meses, y esto prácticamente no tiene ningún Entonces mira cómo condenan el hecho de que la República Dominicana esté ejecutando la ley migratoria y buscando la forma de que esas parturientas haitianas se queden en su país y no lleguen hasta aquí. Le están metiendo presión a la República Dominicana. Sí, ese es un elemento, pero ¿qué está haciendo el Estado Dominicano? Que no está escuchando esa presión. Está haciendo caso omiso a esto. Y bien, porque ellos no van a ir a una potencia, a otra potencia, a decirle que no aplique la ley migratoria. Porque nosotros, la República Dominicana, que somos vistos como el patio trasero de ellos o una colonia, porque así hay gente que nos ven en esa potencia. Entonces pueden arigonearnos, pueden imponernos, pueden criticarnos, pueden presionarnos y decirnos que no apliquemos tal o cual ley o lo que establece la Constitución de la República. No, era un momento que tenía que llegar a aplicar lo que establece la normativa 285-04 en materia migratoria en nuestro país. Usted va ahora mismo, por ejemplo, a los hospitales de las provincias fronterizas del país, que hasta hace alrededor de 3 semanas, más del 60% de las salas de la maternidad, de la sala de parto, posparto, estaban siendo ocupadas por parturientas extranjeras, las haitianas. Vaya ahora a estos hospitales. Ha disminuido gradualmente. Ha disminuido, pero de manera estrepitosa, de manera considerable. Nosotros recibimos reportes a diarios de los distintos hospitales. Por ejemplo, los hospitales de la provincia de Montecristi, con todos sus municipios, que eran una de las provincias fronterizas donde más se realizaban operaciones o más se realizaban servicios de salud a las parturientas haitianas. Vaya ahora para que usted se fije. No hay ningún movimiento. Hay muy pocos, o ninguno, porque sigue ese proceso de repatriación y deportación. Y se estaba esperando que las autoridades, y desde el punto de vista migratorio, se pusieran los pantalones, y es lo que se ha estado haciendo con este tema. No, y sobre todo con una inversión que, de acuerdo a lo que dice el ministro de Salud, solamente este año se han gastado más de 10.000 millones de pesos. Exactamente, en servicios de partos y demás tipos de asistencia para esas mujeres que han encontrado en la República Dominicana prácticamente una solución al problema que ni su país ni los organismos internacionales le han dado. Un negocio lucrativo estaba haciendo. Esto había devenido en un negocio con amplios márgenes o pingües beneficios que le estaban dejando a los traficantes de y que se había reseñado también en esta misma plataforma. Claro, tú mismo lo denunciaste en varias oportunidades. Claro, fuimos de los primeros en revelarlo aquí mismo, en esta plataforma. Del monto y las características de cómo opera esa red y cómo llegan hasta aquí, hasta la ciudad de Santo Domingo también, en complicidad con las mismas autoridades dominicanas, porque no es cierto que van a llegar aquí y que llegaron y se aparecieron como por arte de magia, como yo decía también en otra de mis intervenciones. Eso opera de la siguiente manera, o operaba de la siguiente manera. Lo que pasa es que como ya la presente gestión decidió aplicar la ley, lo que establece esta legislación, eso operaba desde Juana Méndez, por ejemplo, en la frontera norte, hasta aquí, hasta la capital. Eran redes, eran cadenas. Entonces, muchas veces le cogían el dinero a algunas autoridades de las que están para resguardar la soberanía nacional y para aplicar la ley migratoria, y luego entonces la apresaban. Wow. O sea, la situación era mucho peor. Pero un total desastre. Un total desastre. Y en cuanto al intercambio económico que se da en la frontera, en Dajabón, ¿cómo va eso? ¿Se ha normalizado? ¿Se ha ido regulando?
Sigue operando con normalidad el intercambio comercial binacional. Los lunes y viernes, las exportaciones se han visto afectadas, se han visto un poco limitadas por el tema de desorden. Por el tema del desorden, porque muchos empresarios han dejado de enviar sus mercancías en los vehículos, las patanas, sí. Los choferes que vimos, como usted bien señalaba hace un momento, de que fueron rescatados o liberados con vida. Y esto ha tenido un impacto negativo también para el comercio, ese intercambio entre las dos naciones. Sin embargo, los mercados que se celebran los lunes y los viernes siguen operando a toda capacidad. Aunque en algunos días se ve afectado también por la escasez de combustible, porque eso impide que muchos haitianos puedan desplazarse de zonas apartadas para llegar a hacer alguna actividad. Así es. Y entonces con ese mismo tema se había dado facilidades para que llegaran hasta nuestro territorio a adquirir, comprar el combustible. Se ha regulado. ¿Cómo están las estaciones de combustible de la frontera ahora mismo? Se sigue vendiendo el combustible. Pero se ha desahogado un poquito. Ya los residentes dominicanos en esa zona pueden comprarlo sin mayor dificultad. Ha bajado el contrabando de combustible, porque sí. Usted sabe que cuando comenzó, que se agudizó la crisis, sí. El contrabando creció muchísimo, el sí. Tráfico ilegal de combustibles del lado dominicano hacia Haití. Sin embargo, ha descendido de manera considerable, pero sigue. Eso también obedece a que la tregua que dio la pandilla del G9 de Jimmy Cheresier Barbecue, pues se reflejó ahí. De que los puertos se pudieron abastecer y se está sacando combustible. La tregua que dio Cheresier concluyó, sin embargo, ha permitido que sigan las operaciones, pero en las estaciones gasolineras de la frontera se sigue vendiendo combustible en garrafones a haitianos para que lo lleven hacia el lado haitiano. Otro elemento, Peguero, que está sucediendo en Haití es que además de la crisis de seguridad, la crisis política, la crisis en términos alimenticios, ahora se suma la crisis de agua. Ellos están teniendo serias dificultades para acceder, claro, porque han destruido todo el terreno boscoso a lo largo de su historia y es más difícil obtener el agua. ¿Y quién va a suplir entonces esa agua si no la van a tomar ni siquiera del río Masacre, que no es para eso, sino para otros fines? Porque el río Masacre no tiene un caudal, no está en condiciones de suplir de agua. O sea, el río Masacre, usted va ahora mismo y va a ver un afluente pequeño. O sea, ha descendido mucho. El río Masacre, en la actualidad, no es ni sombra de lo que era hace alrededor de 10 o 15 años, que tenía un buen caudal de agua. O sea, que está desapareciendo por completo. Y entonces, ¿dónde van a encontrar agua los haitianos? Bueno, esa es la gran pregunta. Tendrán entonces que llevarle, asistirle también con agua, como se le está asistiendo sí. con productos y en otros ámbitos, en otros aspectos. Porque la crisis que ellos están afrontando de agua, o sea, sin agua es muy difícil de vivir. Claro. Tiene mucha agua, agua salada, porque tiene muchas costas en sus alrededores, zonas preciosas. Sin embargo, para tratar esa agua y llevarla a potable, al consumo humano, se le dificulta porque no cuentan con una infraestructura en ese ni la tecnología tampoco, ni la tecnología. Entonces, que es muy cara. Es muy cara, tendrán que llevarle asistencia. Yo diría que hasta ahí se está viendo una asistencia tímida o muy limitada por parte de Estados Unidos. De Estados Unidos, claro. O sea, la sequía también es otro elemento que se agrega a la ya agravada crisis que ellos están padeciendo en ellos. O sea, que las 7 plagas de Egipto se quedan cortas con lo que están viviendo los haitianos. Prácticamente sí. Dios mío, o sea, una situación que de verdad amerita que el mundo piense en Haití, que no solamente se le deja a la República Dominicana, porque es algo de carácter humano. Ya cuando alguien no puede acceder a un servicio tan importante como lo es el agua, esto agrava mucho más la situación de lo que están viviendo. Es lo que nosotros hemos insistido, Peguero, y aquí vuelvo al tema del canciller Claude Joseph, que en vez de él dedicar tiempo para atacar a la República Dominicana, desprestigiarnos a nosotros, que somos
su principal vecino y el país más solidario con ellos, porque Haití en gran medida está respirando y el estallido social no ha sido mayor por todo lo que le llega por vía de la República Dominicana. Ciertamente. Entonces, en vez de estar hablando en esos términos, atacando al Estado Dominicano, al gobierno dominicano, a la República Dominicana, ¿por qué él no insiste ante esa comunidad para que le lleven agua a Haití y ayuden al abastecimiento? Eso es lo que él debería de hacer. Debería, además también buscar la manera de que no se vea constantemente que está golpeando al país. Y sobre esas opiniones, Vargas Vila, ya para ir finalizando, de que desde la República Dominicana se está promoviendo una división, de que la República Dominicana ahora que está poniendo el orden, promueve el odio, que si es racista. ¿Qué te parece esos comentarios? Esos son comentarios desacertados y desafortunados, porque el hecho de que un país aplique una ley no significa que va a segregar o no significa que esté sembrando odio o racismo. Aquí se está haciendo lo que debió haberse hecho hace muchísimo tiempo, como lo están haciendo otras naciones que aplican su política o sus leyes migratorias. Sí. Eso es lo que está haciendo la República Dominicana. No es dividir, no es sembrar odio, no son actos de xenofobia. Aquí se están garantizando los derechos humanos, según lo que nosotros hemos visto. Y insisto en el control del flujo migratorio en la franja fronteriza. Ahí es donde mayormente se debe trabajar y emplear a fondo las autoridades dominicanas, de las Fuerzas Armadas y también de la Dirección General de Migración. Excelente. Bueno, amigos, Vargas Vila Riverón se encuentra en la plataforma de Dímelo TV para que ustedes puedan dar el seguimiento. Casi siempre colocamos un enlace en la descripción para que ustedes pasen también a su canal, a su plataforma, se puedan suscribir, apoyarle, porque él merece crecer también. Muchas y agradecemos gracias. Porque sabemos que él ha tenido una demanda amplia. Lo hemos visto donde Nuria, donde nuestra hermana Colombia Alcántara, hemos observado su participación en Telesistema, donde Julito Jacín, y todo esto surgió en este espacio, que básicamente desde aquí fue que entonces dimos paso a estas informaciones, donde él expone ampliamente y de forma detallada toda esta situación de Haití, para que nosotros en nuestro país estemos empapados de esta realidad latente a la que debemos ponerle mucha atención. Así que reiterar el agradecimiento. Inmensamente agradecido de ti, José Peguero, y de tu plataforma, las exclusivas y de todo tu equipo. La piedra angular para que diéramos a conocer todo esto que tiene que ver con la frontera y la situación en Haití. Es aquí. Así mismo es. Así que pronto iremos a dar otra clase de cobertura allá directamente. Estamos buscando las condiciones para que se den. Ojalá que Dios lo permita. Y mientras tanto, al concluir esta entrega, nos esperan unos quipecitos de Bambán que le vamos a dar, como siempre, que le vamos a dar para abajo. Por fin Bambán pidió 3, bueno, pero después entonces pidió más. Bambán siempre solidario. Porque yo le dije que 3 solamente le cabían en una muela a Bambán. Amigos, recuerden suscribirse y compartir este contenido para que siga llegando a mucho más personas. Bye bye. Promocionate los quipes.